Buenos días, hoy es jueves 13 de abril del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Narcisa Ullauri Donoso, con un doctorado en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. Narcisa, buenos días. Gracias por aceptar Buenos la días, Jaime. invitación. Gracias por aceptar la invitación, Narcisa. En días anteriores, concretamente el 8 de abril, se presentó su último libro titulado Modernización y Desarrollismo en el Ecuador entre 1948 y 1952. Este libro, entiendo, de lo que he leído, pertenece a la colección Biblioteca de Ciencias Sociales. Le quiero empezar preguntando, Narcisa, ¿cómo les fue primeramente en la presentación del libro? Gracias, Jaime. Un saludo a usted y a toda la audiencia. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, fue interesante porque cuando uno escribe, asume que quisiera compartir con los amigos, ¿no? Y este es el libro, pues, que lo lanzamos, es efectivamente de la Corporación Editora Nacional con la Universidad Andina. Oiga, hermoso, hermoso estar con los amigos, contarles un poco cómo fue hecha esta investigación, que realmente duró 10 años. No soy de las personas que me dedico tantos años a hacer lo mismo, pero esta investigación ameritó hacerlo, sí. Narcisa, Y obviamente, sí, claro, Jaime. siga adelante, siga con el... Este es en el marco de una tesis Ajá. doctoral, ¿no? A eso iba a preguntarle justamente, si este Está libro pertenece o forma parte de la tesis doctoral. Sí, Jaime, es de la tesis doctoral y no todos los laureles son míos. También, obviamente, está mi director, que fue el doctor Enrique Ayala Mora, que es un historiador muy conocido, pues que todos lo conocemos y que buscamos fuentes para conseguir esto. Esta es una investigación muy interesante, Jaime, porque es de archivo. Yo decía en la presentación del libro algo concreto, ¿no? Estamos atravesando una época, los académicos, muy feíta, en la que todo hacemos a través de citas. Entonces, citamos y recitamos y a quienes han escrito ya antes. Cuando ahora lo más fácil, ¿no? Y mientras más citas uno tiene, pues es mejor. Pero si uno simplemente entra ahora a las bases de datos, eso ya le puede dar haciendo la computadora. Pero yo creo que la historia se escribe desde el medio mismo, desde el periódico, la revisión en el archivo. A mí me apasionan las hojas volantes. Yo creo que es un tema que he venido trabajando desde que fui estudiante en la universidad hace muchos años, porque las hojas volantes en otra época cumplieron una misión fundamental. En este libro tengo pocas, porque ya no estamos en esa etapa, pero hay que buscarlas, ¿no? Hay que buscarlas. Las revistas, Carlos Guevara Moreno, por ejemplo, pertenece a esa época, la misma escoba Pero de las hojas Cuenca, volantes, son Narcisa, hojas volantes con el nombre del autor o los autores o pasquines. ya aquí hay de dos. Hay pasquines también, pues no, pero también hay con nombres ya, porque aquí ya comienzan a aparecer, por ejemplo, para este libro en específico, la Liga de Mujeres, que ya las mujeres comienzan a un poco a cuestionarse, a reunirse y comienzan a apoyarle a este candidato y ellas escriben ya hojas volantes a favor del candidato, indicando por qué lo hacen. Obviamente el partido también al que pertenece también lo escribe. Y luego otra cosa que es importante, claro que hay también el pasquín, ¿no? ¿Por qué vamos a votar por este señor y tal? Y también otras obras importantes que se hacen. Y la revista El Momento de Carlos Guevara Moreno, obviamente dilata clarísimo todo el proceso este, ¿no?
que este era a ratos un pasquín, a ratos una revista, pero interesante también, que se tienen que revisar. Entonces, de una u otra manera, hemos dejado de lado estas fuentes y simplemente citamos a los mismos historiadores que ya lo han hecho por años. Si usted se va a los archivos de historia, si se encuentra con un investigador, tiene suerte, pero la gente está escribiendo sobre esto simplemente citando y recitando a lo que ya estuvo hecho. Entonces yo creo que esta fue una obligación del director de la tesis y quien está este rato contando fue buscar en los archivos y eso me apasionó a mí. ¿Y por qué se escogió este periodo concreto de la historia entre 1948 y 1952, las presidencias de Galo Plaza Lasso y de su antecesor Carlos Julio Arosemena Tola? ¿Por qué? Verá, Jaime, entre el 1925 y 1948, nosotros tuvimos 25 presidentes. Imagínense que habían unos que duraban, ¿cuál la época? Díaz. Nada más de Abdalá, ¿no? Que duraban 4 meses, 5 meses, una semana, golpes de Estado, que venía el presidente del Congreso. Entonces se venía toda esta gente así, poniéndose como, y obviamente asume este presidente Carlos Julio Arosemena Tola la presidencia por 10 meses, solamente 10 meses. Y marca el periodo de lo que llamamos estabilidad de 1948 hasta 1962, que va con Galo Plaza, después viene presidente Velasco Ibarra, que además es el único periodo que termina durante este periodo de estabilidad, y después Camilo Ponce, que también, pues si alguno de los jóvenes historiadores está escuchando o alguien interesado, valdría la pena estudiarlo. Es un presidente que no se lo he estudiado mucho, yo no lo he estudiado a fondo, sino por un poco documentos que uno tiene que revisar. Hay cosas muy interesantes que se manejaron Ponce, ahí. dice, de Pero Camilo ¿por qué Ponce. de Camilo Ponce? Sí. ¿Por qué escogí este tema? Oiga, porque es un tema apasionante. No se puede imaginar una persona que en 10 meses cambia un país. Prácticamente recoge toda la idea del plan de desarrollo desde Estrada en 1933 y hace todo un proyecto de planificación estructurada para el Ecuador. ¿Y cuál es la maravilla de Lasso? Es que pues, es de esos presidentes que con un ego alto, pero decide que si ya está hecho no va a gastar tiempo en únicamente usar toda esta información y pone a desarrollar la información. Entonces comienza a desarrollar toda la información que ya tenía, a ponerla en práctica. Hace poco oía en alguna entrevista que siguen haciendo estudios. Bueno, aquí hicieron un estudio y después de ese estudio enseguida se comenzó a trabajar. Esto hizo este presidente que buscó la modernización y el desarrollismo. Y obviamente yo había oído mucho de él porque una de mis tías y mi mamá eran de la Liga de Mujeres. Entonces, alguna vez que pensé en la tesis, pensé en este señor. Esta es la razón por qué hice Está hablando de Galo Plaza Lasso en este momento. Sí, de Galo Plaza, sí, de Galo Plaza. Galo a la vez, Lincoln. Galo Lincoln Plaza Lasso, sí. Plaza Lasso. Y una vez que hice ya o sea, que ya tenía el tema y esto, tenía que hacer los antecedentes. Y trabajando en los antecedentes, me encuentro con este personaje fantástico que fue Carlos Julio Arosemena Tola. Y sobre él también tenemos gente muy importante que fueron sus ministros y que inclusive la creación de la misma CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se derriba de toda la idea de desarrollar una propuesta para América Latina, y se inició realmente en este gobierno. Fueron ellos quienes propusieron en el 48, en el marco de las Naciones Unidas, la creación de la CEPAL. Todas estas cosas motivaron para hacer este estudio, ¿no? Que es bastante interesante.
Bueno, para que la gente un poco, Además, Jaime, a ver, sí, dígame, Jaime. digo, para que la gente se ubique sobre este libro y el periodo de la historia y los dos personajes, los dos presidentes investigados, estudiados y ahora publicados, Galo Lincoln Plaza Lazo de la Vega, además, de acuerdo a la información publicada en Google, nació en Nueva York, dice la información, el 11 de febrero de 1906 y murió en Quito el 28 de enero de 1987. Entiendo que el dato está bien. Está bien, Jaime, Político sí, y efectivamente. diplomático ecuatoriano, presidente del Ecuador entre el 1 de septiembre de 1948 y el 31 de agosto de 1952. Y además, Galo Plaza Lazo fue secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Ya ve, Jaime, usted ha hecho el deber, ha investigado bastante, pero le cuento, Jaime, que sí, efectivamente nació porque el padre de él estaba de embajador en los Estados Unidos y por esa razón es que nació allá. Él pasó gran parte de sus estudios, fue muy amigo de Nelson Rockefeller. Esa es la razón por la que la misión Rockefeller, durante su periodo, envió a montones de diferentes misiones a trabajar acá. Lo que me parece interesante es que estamos en el año 48. Venía una misión, hacía 3 meses de estudio y al cuarto mes ya estaban implementando las acciones. No como aquí, ¿no? O Años, sea, pasan no sé años. cuántos años y, y siguen investigando, siguen poniendo más libros, siguen haciendo. Yo, por ejemplo, esta nueva carretera que están yendo a hacer, la escucho desde cuando yo era guía de turismo en el año 1900, sigo siendo guía de turismo, pero cuando teníamos los problemas de conectividad en 1982, han pasado ya 40 años y seguimos en el mismo proceso de estudios, ¿no? Entonces, ya es hasta irascible, o sea, quienes están al frente, ¿cuándo implementarán acciones concretas? Eso es el punto, sí. Bien, solo que rectifico, Narcisa. Galo Plaza Lazo fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, no de la ONU, de Estados Americanos, OEA. Me equivoqué. Ahora, el doctorado, ¿cuándo empezó usted? Jaime, mi doctorado yo inicié en septiembre del año 2012 y terminé en el año en el 2020. Entonces ha sido, sí, en el 2020. Y han sido 8 años largos y 2 años más de buscar ciertos documentos adicionales que enriquecían esta investigación. 10 años de investigación prácticamente y de estudios. Sí, yo creo que ya quienes, así como usted y yo, estamos en el mundo de la investigación y esto, nunca acabaremos de investigar ni de estudiar porque nos encanta, ¿no? Ya no es un tema lo tenemos que hacer porque ya es parte de este rato mismo. Yo estoy embarcada en una historia que se llama Mis Mujeres, que es la historia de ciertas mujeres de mi familia que han hecho historia. Son algunas primas y hermanas de mi mamá, entre esas está Magdalena Montesinos, que fue la dueña de la Casa de la Mujer. Y oiga, y tiene toda una historia que mi mamá, siendo prima hermana de esta señora, me contó. Y ahí va a entrar parte también de mi imaginación, porque usted sabe que las mamás no siempre cuentan todas todo lo oscuro de la familia, pero asumo que también me dejaba unos hilos sueltos para que mi imaginación entre, Vuele, ¿no? para que Unas vuele la tías imaginación. hermosísimas. Claro, y el volar es parte de todo investigador, pues no, yo creería también. Este va a ser a manera de cuentos. Este libro es totalmente histórico, al igual que los libros estos académicos que le he venido haciendo. Jaime, algo que sí me gustaría contar de este periodo es que este periodo marca una historia
fundamental en la historia del Ecuador, porque primero no sabíamos cuántos seres humanos éramos en el Ecuador. Se pueden imaginar que no teníamos idea el número de habitantes. Es el primer censo, o sea, se hacían censos pequeñitos por aquí, por allá, y medio se recolectaban los datos, pero dentro del marco de los censos de las Américas, para saber cuántos éramos, se hizo el primer censo aquí en el Ecuador. Fue esto en el año 1950, y en esa época nosotros éramos 3.211.900 habitantes en el Ecuador. Aquí además se ve el nivel tan alto de analfabetismo que teníamos, que las personas en la zona rural no usaban zapatos. Los zapatos eran únicamente para las personas de la ciudad. Vemos además que muy pocas personas tenían más de 2 habitaciones en el área rural igual. Y veíamos también que en la costa, por ejemplo, no existían camas, sino todos dormían en las hamacas. Entonces, esta idea nos dan una información sobre cómo era la población de esa época. En esa época pudimos conseguir, y digo pudimos porque con el doctor Ayala nos costó montones de tiempo pasar en el Instituto Geográfico Militar, y en esa época se hizo el primer mapa oficial. Tenemos montones de mapas, pero se hizo el primer mapa oficial que es el gran aporte que se encuentra también dentro del libro, ¿no? Y entonces, este fue uno de los grandes aportes que se hizo durante este periodo. Con este mapa se hace algo adicional. Se hace un mapa de carreteras. Entonces, podemos ver la red vial, que entre paréntesis, acabamos la Panamericana en esa época, y es el gobierno en la historia del Ecuador que más kilómetros hizo. O sea, la carretera del Carchi al Macará se acaba en este gobierno. Pero además de esto, también hay cosas interesantísimas, ¿no? Porque el turismo comienza a moverse, y hay el bus de la flota Imbabura que está dentro de los informes presidenciales, una pequeña fotito que está ahí, el que se iba de Tulcán a Guayaquil. Y como obviamente nosotros teníamos el boom bananero, que fue el boom más importante que tuvimos allí, que pues hombre, de 3 millones y pico de racimos que se vendían, llegamos a vender 16 millones, ¿no? Para tener esta subida tan grande, necesitábamos además, ¿cómo llevábamos nosotros el banano desde la plantación hasta sacarle al puerto? Entonces se hace toda la riel y todo el recorrido de todo lo que son la red ferroviaria. Obviamente la idea era venir con el tren en esa época hasta Cuenca, que no llegó porque ese dinero se gastó en el terremoto de Ambato del 49. Perfecto. Una historia apasionante, interesante. Le atrapó la historia. Yo creo que me podría quedar horas de horas contándole todas las investigaciones. Además que conocí gente magnífica, maravillosa, durante este tiempo, ¿no? Políticos muy viejos que me contaban cositas de por aquí, por acá, y cómo era. Bueno, y también mujeres que todas decían que era un hombre guapísimo, que les quitaba el aliento. Obviamente se le ve, ¿no? Pero también hay cosas muy interesantes. Este señor trabajó de purser, o sea, era como el que daba el que organizaba algunas cosas en un barco, en la Grey Line, en esta empresa de transatlánticos. Y llegaba al Perú, y cuando era joven todavía, más joven, y llegaba al Perú y veía que toda la gente llegaba hasta Lima, y de Lima se iban hasta Machu Picchu y al Cusco y todo esto. Entonces le pareció interesantísimo que hagamos algo por el
Ecuador. Entonces, él llevó una misión cultural y turística y llevó a dos mujeres guapísimas del área de Zuleta, del área de él, de Cotacachi, y a un hombre, hacia Nueva York. Y en Nueva York, bueno, entre paréntesis, ellas estuvieron en las Naciones Unidas, estuvieron haciendo promoción turística, ¿no? Claro, que es con la ayuda del señor Rockefeller y la secretaria del señor Rockefeller, que tenía estos contactos para llevarles. Y así se promocionó el Ecuador de tal manera que a partir de ese momento entró dentro de lo que era el proyecto turístico para Sudamérica, que nos dura hasta ahora, ¿no? 70 años después, seguimos con los mismos atractivos que en algo no han variado, que son los clásicos que se iniciaron durante esa época. Y claro, ahí también juega ya el imaginario que se dio, ¿no? El otro día una amiga antropóloga me decía, ay, pero ¿cómo ha de mentir? Decía que era una princesa inca y obviamente fue invitada a los Estados Unidos como princesa inca, ¿no? Ya. Obviamente estas situaciones no se van a dar, pero esto fue una de las grandes promociones dentro de lo que fue ya el tener la posibilidad de carreteras que se manejaba. Y en el periodo de él también es que se declaró Ingapirca como un sitio histórico arqueológico y se expropió a la iglesia, que estaba en manos de la iglesia. Sí. Narcisa, ¿a qué persona le correspondió hacer la presentación del libro el día de de lanzamiento? Ya, bueno, el día de lanzamiento, Jaime, fue al doctor que hizo una presentación magnífica, mucho mejor de la que cualquier persona. Además, me llenó mi corazón de ver cómo había leído todo el libro. Fue el doctor Fernando Pesantes Avilés, que es el vicerrector de la Universidad Salesiana. Y a la doctora Cecilia Ugalde, la crítica y la presentación propia de la autora, que es una colega muy querida, amiga, que es académica de la Universidad de la SUAY. Perfecto. Ahora, el libro ya está a la venta. Sí, entiendo que como es de la Corporación Editora y de la Universidad Andina, asumo que este libro se vende en Sodilibro, que son donde se venden los libros académicos aquí en Cuenca, sí. En Sodilibro, perfecto, ya está a la venta. Las personas interesadas, los historiadores, los estudiantes, los investigadores, ya pueden adquirir esta obra histórica de investigación. Sí, Jaime, lo pueden adquirir y cualquier duda, por favor, mi Facebook es Narciso Yauri, pueden, cualquier duda o necesidad de conversar o lo que sea, puedo ayudarles. Y si alguien está haciendo una tesis de historia del periodo, especialmente de la primera mitad del siglo XX, pues ahí tengo... Es más, tengo un cuarto lleno de documentos que me muero de pena de deshacerme, y algún rato tendré ya que hacerlos de forma, ya pues usando una buena cámara y poniéndole en la memoria de la computadora, pero por el momento todavía la parte material, no sé si es igual que usted, nos interesa y elogiar esas hojas son importantes todavía. Así es. El libro que está preparando sobre las mujeres, ¿cuándo verá la luz? Jaime, hay un libro que la Universidad de la SUAY asumo que va a publicar ya, que está acabado, ha pasado por revisión de pares, con el visto bueno de estos pares. Es sobre el turismo en el siglo XIX y Pero está ya... de su autoría, Narcisa. Sí, esto está en el marco de una investigación académica que se hace, en donde nuevamente, recorriendo los archivos de historia, aquí en el de la Casa de la Cultura, en la librería, en la Biblioteca Aurelio Espinosa, pude encontrar que todos hablan de que la primera agencia de viajes fue en el año 1950, que Ecuadorian Tours, que Metropolitan y tal. Pues lamento comunicarles No es que así. esas historias, al igual que en el libro,
después de tener el documento cambian. Nosotros tuvimos ya agencias de viajes en el año de 1860. Ya teníamos agencias de viajes que salían en estos barcos y que estaban en Guayaquil. Entonces, sí, este es un libro corto porque no pude encontrar no hay mayor documentación sobre el turismo. Hay algunas cosas en hojas volantes igual. Y ese está por salir. Asumo que eso debe estar hasta finales de este año. Y el libro de las mujeres, yo aspiraría que sea uno de los libros que termine hasta el 2025, en honor a las mujeres de mi familia. Aunque hay algunos seres un poco oscuros que no me gustara escribirles y no sé cómo hacerle, pero hasta el 2025 van a salir las claras y oscuras. Narcisa, usted estuvo hace poco en El Salvador haciendo algunas investigaciones también Sí, para Jaime. una próxima publicación. Sí, estuvimos gracias a El Salvador, ganamos un proyecto Erasmus, que es con la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad de la SUAY. Y esta es la Universidad UNICAES, que es la Universidad Católica del Salvador, nos invitó para la reunión para trabajar respecto a un proyecto. Esta es la recuperación de un poco de la lengua quichua, bueno, de las lenguas, es la idea, ¿no? Estamos nosotros comenzando con todo lo que sería quichua, lenguaje shuar y ashuar, y tener un poco recopilado, anotado, cómo los propios habitantes ven su cultura, su lengua, su transformación. Ahí nos topamos con algo tristísimo que no mucha gente en el área de Saraguro habla ya quichua, o sea, es como que le dijéramos a muchos de ellos, conocen o entienden el contexto, pero así, hablar, no son todos ya quichua hablantes. Entonces, esto fue difícil y nos algo terrible en El Salvador. Uno tiene una ignorancia absoluta, ¿no? El Salvador es el pulgarcito de América porque es un país que se puede recorrer de un día al otro de este tamaño. Y obviamente ahí los indígenas fueron asesinados en su gran mayoría en 1932. No hay casi indígenas, hay una zona muy pocos y que hablan el náhuatl y se llaman cunas. O sea, los hijos de estos van a sus escuelas y algunos amigos para que les enseñen a hablar el náhuatl. Casi no hay. Nos atreveríamos a decir que si es que se llega a alrededor de 100 familias es mucho. Entonces, para tener una idea de lo poco que es, ¿no? Sí. País pequeñito que está en el ojo mundial, sobre todo por el tema de la seguridad. Jaime, vuelvo y repito, ¿no? Cuando hay gana de hacer el cambio, hay gana, así de simple, ¿no? Así O de sea, simple. imagínense que el No primer hay día que pretextos. nosotros, no hay pretextos, el día que nosotros llegamos bueno, para irnos, que llegamos 2 días antes, yo le decía a mi amiga con la que hacíamos las reservaciones que hagamos en el centro histórico, pues no, uno siempre busca la historia en el centro histórico. Y no había hoteles en el centro histórico. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que no existan hoteles? Y buscábamos y rebuscábamos y efectivamente cogimos un hotel que estaba relativamente cerca, pero que será unos 9 kilómetros del centro histórico, que era como lo más cercano. Pudimos entender porque el centro histórico había sido tomado por las pandillas. Entonces, recién está abierto ahora al público. Tienen un teatro de la ópera maravilloso, unas hermosas iglesias. Y claro, están restaurando ahora porque están en 2 años que se han tomado esta zona y están tratando de recuperar. Imagínense que nos encontrábamos con gente que les llevaban a los hijos a conocer el centro histórico de ahí del Increíble. salvadoreños. Así, Y a decían, ese punto le llegaron. trajimos, decía esto no se podía venir. Nos sucedió que una de nuestras colegas olvidó su cartera
con $800 en el baño. Y habían abierto su cartera para ver la identificación de quién era. Y la cartera, cuando regresamos, esto pasó a las 12 del día, regresamos a las 8 de la noche. A las 8 de la noche la cartera estaba en la administración con los $800 sin que nadie le toque nada. La seguridad que usted siente, Jaime, es mal, o sea, no hay palabras. Entonces, no hay palabras, decía Narciso. yo no. Aquí tampoco se puede salir y No al hay centro. palabras. Aquí tampoco. Aquí en este país no se puede salir al centro. La gente no quiere ya. Todos a las casas, pasado las 6 de la tarde, por temor a ser asaltados, asesinados. Bien. Jaime, y es efectivamente, porque cuando yo salgo y sigo en el turismo, ¿qué les decimos hasta los pasajeros? Cuidado, lleven el pasaporte, lleven lo mínimo, lleven solo su tarjeta de crédito. Y uno cuando va a caminar, que yo camino, tengo que ir dejando absolutamente todo, ya el celular que le roben será porque ya es una necesidad. A eso hemos llegado, a eso hemos llegado. Narcisa. Y esa sensación de inseguridad terrible aquí. Narcisa, gracias por la información. Valiosa, interesante que el público sepa que ya está a disposición de los lectores, de los investigadores, de los historiadores de esta gran obra, Modernización y Desarrollismo en el Ecuador entre 1948 y 1952. Está a disposición de los lectores en Sodi Libro aquí en Cuenca. Gracias, Narcisa. Seguiremos conversando. Desde siempre y hasta siempre. Jaime, muchas gracias por el espacio y se nos ha ido el tiempo volando. Espero que a quienes hayan estado escuchando también no les haya aburrido y estoy a su disposición en cualquier cosa. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno, Jaime.